Bienvenidos, queridos alumnos, queridas alumnas del seminario. Me alegra poder verles a todos ustedes, poder tener este tiempo de enseñanza, de aprendizaje. Este, pues como hemos dicho y creo que vale la pena recordarlo, estamos ya en la recta final de nuestra preparación como alumnos del CEBAID. Eh, Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos está dando. Ya cada día que pasa es un día más cercano a nuestra graduación. Y bueno, esa es una alegría porque es un logro obtenido de parte de ustedes, queridos hermanos. Es un logro que tal vez nunca ustedes imaginaron lograr cumplir, menos a la edad que tenemos, ¿no es cierto? Ya los que estamos entrado en años, este, a veces uno pierde esas motivaciones, ¿no? Y pienso que el hecho de que ustedes consideren que están por cumplir un proyecto tan ambicioso, tan fatigoso, pero a la vez tan lleno de emoción, de saber que por la gracia del Señor van a cumplir este proyecto. Y si pueden cumplir este proyecto, pueden cumplir todas las metas que se propongan, todas las metas que se propongan. No hay año, no hay edad, no hay distancia, no hay nada, ¿no? Hemos vivido cosas buenas y cosas malas en este tiempo. Así que bueno, solamente para recordarles que estamos a un paso ya de cumplir este sueño maravilloso de algo que cuando nos embarcamos nunca supimos de qué se trataba, pero que ahora por la gracia de Dios ya vamos sabiendo de qué trata todo esto. Y todo es por Cristo, para su gloria y para su honra. Bueno, dos cositas antes de entrar a la clase, hermanos. En primer lugar, voy a subir a la plataforma hoy este, una lectura que para mí es muy importante que ustedes la hagan, ¿no es cierto? Yo sé que ustedes ya están recansados de leer y están recansados de hacer trabajos y demás, pero no hay otra forma, hermanos, no hay otra forma. Les voy a confesar que en algún momento sentí decir, bueno, no voy a hacer ningún trabajo en mi materia, pero no, pues es difícil no hacerlo, ¿no es cierto? Porque bueno, quieras o no, el hacer trabajos, tareas, exámenes, pues nos ayuda a reforzar el conocimiento. Así que vamos a realizar un ensayo literario, ajá, de la lectura que voy a subir a la plataforma. Ya va a estar después de la clase. Y entonces lo que quiero decirles es lo siguiente. También en la plataforma les voy a dar las indicaciones de lo que es un ensayo, pero quiero platicárselas ahora, ¿no? Para que ustedes más o menos sepan de qué se trata. Un ensayo, el concepto de un ensayo es un tipo de texto que se escribe generalmente en prosa, es decir, no hay que usar símbolos, no hay que usar poema, poesía, nada de eso. Es un texto que usted escribe como si estuviera hablando, ¿no? Una prosa narrativa. Y el ensayo generalmente, la característica es que es expositivo argumentativo. Es decir, que en este trabajo ustedes van a exponer las ideas de tres preguntas que yo les voy a formular, ¿no es cierto? Y van a tener que argumentar sobre esas preguntas con base en la lectura, ¿no? En este eh, trabajo o en esta forma de trabajo, el autor, en este caso ustedes serán los autores o las autoras, reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema a elección. Es muy importante, hermanos, generar una conciencia de reflexión. Los cristianos no debemos omitir el aspecto reflexivo. Ajá. Siempre tenemos que reflexionar principalmente sobre el texto sagrado. El texto sagrado, como les dije en la clase de espiritualidad, se tiene que respirar. Entonces hay que reflexionar, vamos a disertar, es decir, vamos a plantear los argumentos, ¿no es cierto? Evaluándolos, si son correctos, si no son correctos, si corresponden a nuestra fe, si no, etcétera, etcétera.
¿Mm? Entonces, un ensayo es un género literario que aborda de manera subjetiva una temática. La temática va a estar planteada en la lectura que yo les voy a colocar, que se llama La valoración de la vida de Pablo. ¿Mm? Ese es el documento o la lectura que yo quiero que ustedes realicen. Entonces, ustedes van a abordar esa temática en un formato libre. No necesariamente se tiene que tener una estructura. Ajá. El ensayo, por lo regular, es una estructura libre, ¿no es cierto? Aun cuando hay ensayos que tienen tres elementos, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Pero si no llevan esos tres elementos, siéntanse libre de escribirlo como ustedes quieran. Ajá. Eh, y entonces el ensayo es aquel tipo de texto en que el autor se va a valer de información rigurosa y chequeada para formular sus argumentos. Esa ya está chequeada, es una lectura que yo recomiendo y por lo tanto pueden tomarla no como palabra de Dios, evidentemente, pero sí como una base muy seria y muy interesante de esta temática que les estoy planteando. Algunas características que debe tener este ensayo es que debe ser un escrito, como dije, en prosa que aborda un tema significativo elegido por el autor. En este caso ustedes no lo van a elegir. En este caso lo elegí yo, el tema, ¿no es cierto? Pero van a abordar esta lectura. Segunda característica, su finalidad es explorar un tema y expresar las ideas, los puntos de vista y opiniones de ustedes al respecto. Les recuerdo, es argumentativo. Tienen que dar argumentos y ahorita voy a explicar las tres preguntas que yo quiero que ustedes contesten, ¿ok? Tienen que dar argumentos. Incluso un ensayo tiene la finalidad de persuadir, ajá, tiene la finalidad de pedirle a sus lectores, a quienes lean su documento, pues que en este caso seré yo, en primera instancia, yo voy a leer su escrito, me pueden persuadir a profundizar sobre algún tema, sobre alguna respuesta de ustedes, etcétera. No es un copia y pegue, hermanos, ¿ok? Un ensayo no es copiar porciones de la lectura y pegar en nuestro escrito. Ustedes tienen que reflexionar, tienen que argumentar, tienen que evaluar, tienen que compartir los puntos de vista. Tercera característica, el ensayo debe ser específico, abordar una temática clara como la que aparece en la lectura y no debe ser muy amplio. No es que ustedes tengan sí o sí que escribir casi un libro, ¿no es cierto? Pero debe ser muy específico la reflexión que ustedes hagan, no se vayan por las ramas, pero tampoco sean tan escuetos que digan sí, no, tal vez, pues me gusta, es muy lindo. No, tiene ya a estas alturas, queridos alumnos, ustedes ya tienen mucho lenguaje bíblico, mucho lenguaje bíblico. Ustedes ya han aprendido muchas palabras, muchas frases, muchas reflexiones en todas las áreas. Ustedes por lo pronto ya tienen 24 materias acreditadas, por lo pronto, ¿no es cierto? Entonces, ya tienen un bagaje de lenguaje, de idioma, de palabras, de vocabulario muy valioso, ¿ok? Eh, a menudo los ensayos eh, son ensayos con fines académicos con la intención de sumar conocimiento a una área específica del saber o del conocer. Entonces, esta lectura es muy importante porque es una lectura que va a profundizar más en la vida del personaje de nuestras epístolas o de nuestras cartas, ¿ah? Que en este caso es Pablo. Siguiente característica, la estructura del ensayo. Todo esto va a estar en la plataforma, hermanos, va a estar en la plataforma escrito, quédense tranquilos, no necesitan escribirlo ahora. Va a estar, solamente se los quiero platicar para que más o menos sepan para dónde tira la oveja. La estructura es flexible, ya que el autor usa un formato libre para abordar esta temática, ¿no? Aun cuando les dije que
puede manejarse como introducción, desarrollo o conclusión. Una característica más del ensayo es que la extensión es muy variable, puede ser de pocas páginas. Yo les voy a poner el mínimo de carillas. Máximo no les voy a poner, pero por favor, hermanos, tampoco se trata de hacer un libro ni, ni crear otro Nuevo Testamento, ¿ok? Mínimo de carillas va a tener, pero máximo no vamos a tener carilla. Ajá. Y la redacción tiene que ser con un vocabulario que evidentemente pueda pues ser entendidos por muchas o la gran mayoría de personas. ¿Okay? Entonces, la lectura que ustedes van a trabajar, con la que van a trabajar este ensayo literario, ¿no es cierto? Con este ensayo literario, tiene que ver con una valoración sobre la vida de Pablo. Y contestarán 3 preguntas. Y por eso para mí es muy importante que les quede muy claro qué es el tema del ensayo. Ajá. La primera pregunta que ustedes van a contestar, van a reflexionar, van a argumentar, van a evaluar, van a compartir sus puntos de vista con base en la lectura es: ¿quién fue Pablo para la iglesia del primer siglo? Esa va a ser la primera pregunta. Después de haber leído esta lectura, que insisto, estará en la plataforma, la primera pregunta que ustedes van a tener que dilucidar, van a tener que reflexionar, vuelvo a repetir, hermanos, tiene que ser con base en la lectura, ¿ok? Y les explico. ¿Por qué para mí es valiosa la lectura que les comparto? Porque tal y como lo plantea el autor, muchos de nosotros nos acercamos a la vida del apóstol Pablo como el gran teólogo, como el gran este, apóstol de los gentiles, como el gran evangelista, etcétera, incluso como el gran renegado de haber, ¿cómo se llama?, perseguido a la iglesia. Para nosotros eso es Pablo, ¿ok? Pero la lectura nos va a llevar a otro punto de vista para ver a un Pablo diferente. Un Pablo que se acerca a una realidad humana, a una introspección, de su vida, de su ministerio, de lo que él vivió. Entonces, por eso, vuelvo a repetir, tiene que ser con base en la lectura. La segunda pregunta que ustedes van a contestar va a ser: ¿quién es Pablo para la iglesia hoy? No es lo mismo para la iglesia del primer siglo, que conocían a Pablo, que tenían contacto con Pablo, que sabían de dónde venía, que a la iglesia de nosotros hoy, porque hoy nosotros ya no vemos a Pablo con malos ojos, ¿no? Ya no lo vemos con desprecio, ya no lo vemos con rechazo. Entonces, ¿quién es Pablo? ¿Quién es la figura de Pablo en cuanto a la valoración interna de su ministerio para la iglesia hoy? ¿Qué valor tiene para la iglesia hoy esa, esa postura, esa vivencia, esa experiencia de Pablo? ¿Okay? Nosotros no somos la comunidad de Corinto, no somos la comunidad de Galacia, nosotros somos la comunidad del Dorado, de Buenos Aires, de Bucaramanga, de Colombia, de la Campiña. Somos ahora parte de congregaciones diferentes, ¿no? Entonces van a reflexionar quién es Pablo para nosotros hoy. Y la tercera pregunta que ustedes van a reflexionar sobre este ensayo que yo quiero que ustedes trabajen, y van a tener 20 días para hacerlo, ¿no es cierto? 20 días para hacerlo, es eh, qué características de la valoración de la vida de Pablo pueden despertar un liderazgo espiritual para mi vida, para Abraham Marín. ¿Qué características de la valoración de la vida del apóstol Pablo, ¿no?, puede despertar en mí, Abraham Marín, Rosalba Florián, Pedro Pachón, Litirrinas, etcétera, como un paradigma, como un modelo
de liderazgo espiritual. ¿Sí, hermanos? Ahora, ustedes tienen que plantearse, en el ensayo ustedes me tienen que decir, yo, Abraham Marín, creo que las características que rescato de todo esto que Pablo se adaptan o se ajustan a mi perspectiva, a mi visión, a mi comprensión de lo que yo, Abraham Marín, necesito como un líder espiritual, como un liderazgo espiritual. ¿Ok? Entonces, son tres preguntas muy profundas, hermanos, muy profundas, que yo necesito que ustedes vayan despertando esta reflexión, esta respiración, que ustedes de a poquito, por eso van a tener 20 días, tiempo suficiente para hacer este ensayo. Ajá. Ahora, pueden consultar otras fuentes, ningún problema. Ajá. Pueden ustedes hacer un trabajo de investigación, pero sí o sí, el meollo del ensayo va a estar basado en la lectura que les voy a compartir. ¿Ok? Entonces, ese va a ser un trabajo para su calificación final. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, hermanos? Estas indicaciones van a estar en la plataforma. Véanlas y conforme vaya avanzando las clases, si hay preguntas, por favor, las vamos platicando en la clase, ¿les parece? Ujú. Bueno, disfruten la lectura. Para mí es una lectura muy valiosa, este, que el autor nos comparte y creo que hay mucho para argumentar, ¿ok? Así que, por favor, echen mano ya de todo lo que saben, hermano, de todos sus, si quieren hablarme en hebreo, en griego, en arameo, hablen, no importa, escríbanlo, no, ningún problema, ¿ok? Si quieren hablar de términos teológicos y demás, por favor, escríbanlo. Ustedes ahora tienen que empezar a volcar todo lo que hemos aprendido, ¿ok? Todo lo que hemos aprendido, todo. Quieren filosofar, filosofen, no hay ningún problema, ¿ok? Pero necesito que vayamos soltándonos para hacer este trabajo, ¿ok? Entonces, para mí es muy importante y después de que termine, yo creo que a la tarde estará ya en la plataforma todas las indicaciones. Ujú. Muy bien, si no hay preguntas sobre este primer trabajo que vamos a realizar aquí en nuestra clase. Segundo comentario, hermanos. Miren, no les puedo obligar, ni yo tampoco, ¿no? A tener que leer todas las cartas de Pablo. Porque evidentemente, hermano, pues mañana, por ejemplo, vamos a iniciar con Primera de Tesalonicenses. Entonces, si yo les pido que para mañana me tengan leído Primera de Tesalonicenses en 2 versiones, va a ser muy difícil. Bueno, tal vez sí no, porque no es tan larga la carta. Pero si yo les tengo que poner a leer Romanos, por ejemplo, o las 2 cartas a los Corintios, bueno, se nos complica. Pero sí quiero pedirles que hagan el esfuerzo de leerlas, hermanos, aún más allá de que estén fuera de nuestro tiempo en la materia. Ajá. Y quiero pedirles que por favor la lean, elijan una carta, cualesquiera que ustedes deseen, con la que quieran iniciar, léanla en 3 versiones, sí o sí, hermanos, sí o sí, léala en 3 versiones, ¿ok? Sí o sí. Ustedes me dirán, pastor, ya con una es suficiente. No, léala por favor en 3 versiones. Siempre les he dicho, 2 con tinte protestante, diríamos, una de corte católico. Es interesante poder leer. Les aconsejo iniciar con Primera de Tesalonicenses. Es una de las cartas muy lindas porque es la primera con la que Pablo, o es la primera con la que se cree, perdón, que se inaugura el cuerpo canónico del Nuevo Testamento, ¿no? Es el primer escrito que más adelante la iglesia reconocerá como palabra de Dios. Entonces les recomiendo Primera de Tesalonicenses eh, en 3 versiones. ¿Okay? Ahora, en esta materia no vamos a abordar a profundidad cada una de las cartas porque no nos da. Tan solo Romanos deberíamos de tener solo un curso, fíjense, una cursada, 30 horas para analizar la epístola a los romanos. No nos da. Así es que lo que vamos a hacer introducciones, un conocimiento general de las cartas, un conocimiento general de las cartas,
pues para que al menos ustedes tengan una idea de eso. Y lo que yo me comprometo como profesor a elegir pasajes selectos de alguna de las cartas de Pablo que sí o sí serían como lecturas obligadas, ¿ah? Por parte de ustedes como alumnos. ¿M? Pero serían secciones, no sería toda la epístola o toda la carta. Si ustedes desean leerla, por favor, hermanos, qué lindo sería, qué lindo sería. Pero es apasionante, les digo, porque yo hice el ejercicio de empezar a leer, primero fue Primera de Tesalonicenses y la segunda fue Gálatas. A mí me cautivaron esas dos cartas, ¿no es cierto? Y cuando uno las empieza a leer en tres versiones, uno ya empieza a meterse en tantas cosas que se te hace muy grande el tema. Entonces, am, vamos a trabajar pasajes selectos de temáticas específicas que nos permitirán a nosotros saber al menos un poquitito más sobre estos escritos paulinos. ¿Ok? Entonces, quería hacerles esta advertencia para que no crean que vamos a tener que leer todas las cartas. Nos va a ser prácticamente imposible, pero sí les pido por favor que al menos, pónganse como meta leer 3 cartas o 3 epístolas mientras dura la cursada, leyéndola en 3 distintas versiones. Pero no la lean por leer, decir, bueno, listo, ya acabé una, pásame la otra y pásame la otra y listo, ya tengo las 3. No, hagan el esfuerzo de leer las 3 cartas, la que ustedes gusten. Tal vez muchos van a leer Filemón, que es la más chiquitita. Pues está bien. Igual es un escrito paulino. Pero propónganse o pónganse esa meta de que al menos en la cursada puedan leer 3 cartas, las que ustedes elijan. ¿Ok? Les aconsejo, ese es un consejo, no me hagan caso, no me hagan caso, pero les aconsejo, sí, primera carta a los tesalonicenses, porque tiene un valor maravilloso, porque es el primer escrito que se tiene y que se empieza a formar el cuerpo canónico, o la primera interpretación teológica de Pablo sobre el regreso o la segunda venida de Jesús. La segunda carta que les recomiendo, que es una carta muy interesante, es la de Gálatas. La de Gálatas. Gálatas es una carta muy autobiográfica que encierra interesantes temas que nos ayudan a entender cómo eran las cosas en la iglesia del primer siglo, ¿no? Principalmente con los 2 pilares, Pedro y Pablo. Y la tercera carta, que bueno, eso ya ustedes decídanlo, pero yo, si a mí yo tendría que elegir, sería Efesios. Efesios es una carta maravillosísima que tiene que ver con el tema del espíritu, que tiene que ver con el poder del espíritu. Es fascinante. A ver, todas son fascinantes, pero si yo tendría que elegir y comprometerme con 3 cartas, yo elegiría esas. Pero, hermanos, siéntanse en libertad, ¿ok? Ustedes elijan las que quieran, pero pónganse la meta de 3 cartas al menos durante la cursa, ¿ok? Muy bien. Vamos normando un poquitito con para dónde va a tirar nuestra clase. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Todo iba a estar tan bien hasta que arrancó lo denso de la clase de hoy. Ay, hermanos, ustedes saben que yo batallé mucho porque dije, bueno, les voy a dar tregua a mis alumnos, pero dije, ay, estos son de acero. Yo sé, es gente muy buena. Esta gente, mis alumnos, todavía son hechos de buena madera. Ya los de segundo año, los de tercer año, ya son como de aglomerado. Pero todos Es mis que no alumnos de grabado, tercer pobre año de los son, de segundo. Los de primero van a escuchar las clases. ay, qué pena, de veras se está grabando. No es cierto, hermanos, me obligaron a decirlo. Liti. Sí, para mí ya es importante que usted nos tenga fe, que usted da fe, que nosotros sí podemos, eso nos alienta y para mí ya es importante. Así que gracias. Y yo había pensado leer Efesios y justo usted está recomendando, así que buenísimo. Creo Sí, que vamos, ahí vamos. sí, Me sí, gustó sí. todo lo que está platicando. Gracias, Liti. No, yo sé que Gracias a ustedes usted. pueden, hermano. Yo sé, porque
Creo que la vida nos ha enseñado a ser fuertes a todos. Todos hemos pasado por momentos re difíciles en la vida. Y hermanos, peccata minuta. Peccata minuta. Muy bien. Bueno, vamos a entrar a la clase porque necesito sí o sí abordar esto para que en la próxima clase empecemos con primera carta a los tesalonicenses. ¿Ok? Así es que voy a compartir la pantalla y vamos a iniciar la clase. Bien, cuando nosotros nos abocamos al estudio que tiene que ver con las cartas paulinas, las epístolas paulinas, pocas veces nosotros reparamos en algo que es fundamental para entenderlas. Ajá. Y que tiene que ver con el género literario en que se escribieron. Esto es un aporte muy valioso, ¿no? Y muy interesante, porque cuando nosotros decimos, bueno, abramos la Biblia en la carta del apóstol Pablo, ¿no? A los Gálatas. ¿Qué es una carta? ¿Qué es una carta? Tal vez uno tiene la idea, pero uno tiene la idea de una carta occidental del siglo XXI, que antes escribíamos, hoy los más jovencitos ya no escriben más cartas, ¿no? Ya como que la palabra carta ya está muy en desuso pues para los que ya somos medios grandes de edad, todavía crecimos con este género, ¿no? De escribir cartas. Cuando alguien dice, bueno, la epístola del apóstol Pablo a los colosenses, ¿qué es una epístola? ¿No? ¿Por qué una epístola? ¿Por qué la citamos de esa manera? Si nosotros no entendemos, hermanos, el contexto de la literatura greco-romana, de la correspondencia o de la escritura o de la producción literaria que se tenía en el primer siglo, no vamos a entender muchas de las estructuras que las cartas o las epístolas tienen en el Nuevo Testamento. Recordemos un poquitito, hermanos, que no es lo mismo el género evangelio, que ya lo vimos que era el género evangelio, ¿no es cierto?, al género epistolar o al género de carta. Y evidentemente, hermanos, las 13 cartas del apóstol Pablo tienen una estructura que se apega fundamentalmente a la correspondencia que se hacía en el antiguo, en el tiempo antiguo o principalmente en el primer siglo, ¿no? Perdón, considerando que Pablo venía de una formación helénica. Pablo venía de una formación griega. Y vemos evidentemente en sus cartas la estructura de este tipo de correspondencias. Es que lo que vamos a ver en esta clase, hermanos, es ver cómo están estructurados desde el género, ¿no es cierto?, literario, esta correspondencia, esta literatura, estos escritos, esto que ha llegado a nuestras manos hasta el día de hoy. ¿Ok? Así que abróchense los cinturones porque vamos a despegar. Les ruego que me avisen si ya pueden ver mi presentación en sus pantallas. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, la clase de hoy tiene que ver, hermanos, voy a tratar de ir, yo quiero terminar mi clase hoy, ¿no es cierto? Así es que vamos a tratar de ir a un paso más o menos, ¿no es cierto? Y les voy a pedir que en algunos lugares me ayuden, me colaboren haciendo algunas lecturas que vamos a tener. Esta es una clase que tiene suficiente información, no necesitan memorizarla toda, ¿cierto? No necesitan memorizarla toda, pero sí es muy importante que ustedes ya la tengan en su mente al momento de leer las 3 epístolas que se van a proponer leer o las 3 cartas que ustedes se van a proponer leer, ¿ok? Entonces, ténganlos ya. Ustedes tienen que identificar al momento de leer ya si quieren leer Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, Gálatas, etcétera, etcétera, tienen que ya visualizar en su mente esta clase. ¿Okay? La tienen al menos que decir, mira,
ahora entiendo, esto es así, ya ustedes empiezan a identificar en las cartas que van a leer las clasificaciones y los formatos que nosotros encontramos en las cartas del Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a abocarnos ahora solamente a las cartas paulinas, porque esa es nuestra materia, aun cuando pueden entrar también las cartas generales o las cartas universales. Pero como no es nuestra materia todavía, porque vamos a tener toda una cursada que tiene que ver con las cartas católicas o las cartas generales, ¿no? Entonces, ahora solamente nos vamos a concentrar en las que tienen un pensamiento, una autoría paulina. Solo en esas nos vamos a concentrar. ¿Ok? Muy bien. Primero debemos saber que dentro de los estudios bíblicos, hermanos, se han hecho dos grupos, ¿no es cierto? Dos grupos de cartas. Un grupo se le llaman las cartas protopaulinas y otro grupo se le llaman las cartas deuteropaulinas. Ajá. Las protopaulinas, las cartas protopaulinas, que ustedes van a leer en cualquier comentario especializado en esto, ¿no es cierto? Van a encontrar que las cartas protopaulinas son aquellas cartas que hasta hoy los eruditos bíblicos no discuten la autenticidad directa del apóstol Pablo. Es decir, que Pablo fue quien las escribió, ¿no? Quien las escribió, que son de su ronco pecho, decimos en México, ¿no? Son de su autoría. Y estas cartas protopaulinas son 7. Ya vamos a mirar cuáles son las que se cree que las 7 cartas paulinas, ¿no es cierto? No se discute su autenticidad, insisto, proveniente directamente de el apóstol Pablo. Probablemente, hermanos, estas cartas protopaulinas o 7 cartas auténticas de Pablo, que se le llaman cartas auténticas de Pablo, fueron probablemente los primeros libros que compusieron o que empezaron a darle forma al Nuevo Testamento. Recordemos, queridos hermanos, queridos alumnos, que Pablo es el primero en interpretar la muerte y la resurrección de Jesús y ponerlo por escrito. Es el primero, el primer autor bíblico, diríamos, porque evidentemente pudo haber habido otros escritos, ya hablamos un poco del documento Q, de los evangelios, etcétera, pero ya en forma escrita con una estructura como tal, los escritos paulinos constituyen los primeros libros que la iglesia primitiva va a aceptar, va a reconocer y los va a adoptar como norma de fe. Esto es explicable en parte porque los primeros cristianos pensaban que Cristo habría de retornar pronto. Esto es un punto muy importante en las cartas protopaulinas, hermanos, porque el regreso de Jesús, la segunda venida que nosotros le conocemos, ¿no es cierto? La segunda venida de Jesús, era un tema de inmediata realización. Es decir, los primeros cristianos creían que Jesús ya iba a venir hoy a la tarde o mañana más tardar o tal vez la próxima semana, pero no iba a pasar de la generación de ellos, ¿cierto? Entonces, por eso ustedes van a advertir cuando lean la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses que el tema meollo de esa carta tiene que ver con la venida de Jesús. Entonces, los primeros cristianos pensaban que Cristo habría de retornar pronto, por lo que una literatura inmediata, es decir, atendiendo los aspectos que tienen que resolverse allí al toque antes de que Jesús venga, porque si Jesús viene, y si viene hoy a la tarde,
nos va a encontrar con este problemón que tenemos en las iglesias. Entonces hay que resolver los problemas de esas iglesias, hay que normar la conducta, hay que portarse bien, diríamos, para que cuando el Señor aparezca con voz de mando, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿no? Entonces nos agarre o nos encuentre, pues bien. Entonces vemos en estas cartas protopaulinas, la primera de ellas, una de las cartas protopaulinas es Tesalonicenses, Gálatas, Filemón. Ahora voy a mencionar cuáles son las que se creen que son auténticas de Pablo. Tal vez ustedes ahora pregunten, ¿y las restantes no son de Pablo? La respuesta es sí. Pero como vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Tiene algunos matices. En el orden canónico, esto es muy interesante, hermanos. Fíjense que en el orden canónico, cuando se hace la lista canónica de cómo acomodar los libros, no fue de que, como dice la película ¿cómo es? Ángeles y Demonios o El Código Da Vinci, la verdad que no sé en cuáles películas, decía que la Iglesia Católica en algún momento tiró los libros que se consideraban sagrados y los que cayeron en la mesa, esos fueron los 27 libros y demás. No, 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 no. Pero cuando se hace la lista canónica, en nuestras Biblias modernas, por lo regular, del Nuevo Testamento, todas estas cartas están ligadas a los apóstoles por su nombre o por la historia. Y es bien curioso, hermanos, cómo estas cartas, si ustedes son muy curiosos, que seguro que lo son, cuando ustedes ven el índice, abran su Biblia, si lo quieren ver ahí, abran la Biblia, vayan al índice de su Biblia. ¿Ah? ¿Qué encontramos primero? Pues los evangelios. Luego, el libro histórico. Y después encontramos 13 cartas que tienen que ver con un apóstol, Pablo. Luego tenemos Hebreos, hermanos, considerado durante mucho tiempo que fue escrita por Pablo, pero vamos a ver que no. Hebreos no es escrita por Pablo. Pero bueno, después de Hechos tenemos a Pablo. Luego tenemos otro apóstol. ¿Cuál es? Santiago. Luego tenemos el hermano de Jesús, ¿no es cierto? El hermano de Jesús está, perdón, Pablo, Santiago, el hermano de Jesús, ¿no? Luego tenemos el tercer apóstol, que es Pedro, y el cuarto apóstol, que es Juan. ¿Se dieron cuenta cómo están acomodados estos libros? Evidentemente, hermanos, es muy probable que estos libros hayan sido escritos de manera simultánea. ¿Por qué, por ejemplo, las cartas de Juan las pusieron hasta el final, por ejemplo? Tal vez ustedes dirán, ay, pastor, ¿eso qué tiene de...? No, no, acuérdense, estamos estudiando, ¿no es cierto? Nada es sobre la casualidad. Bueno, porque en este orden, ¿no es cierto? En este orden es como la iglesia primitiva reconocía las columnas o los pilares de la iglesia, ¿no? Las columnas o pilares de la iglesia. Entonces, como en este orden eran reconocidos estos personajes, ¿no? Eran reconocidos estos personajes, pues evidentemente en este orden fue que se hicieron. ¿Alguien quiere leer, por favor, Gálatas 2:9? Por favor. Gálatas 2:9. ¿Si me ayudan? Bien. O lo leo yo de última, no tengo problema, pero la idea es que ustedes puedan. Comparto, pastor. Por favor. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gracias. ¿Les suena algo de lo que estoy diciendo? ¿Alguien me comparte?
Totalmente, hermano, en el orden que está ahí, fue como su merced nos dijo ahorita. Exactamente. Entonces, en el orden en el que aparece el testimonio de Pablo, que eran las columnas de la iglesia, en ese mismo orden se estructuran o se enlistan ya en la lista canónica en nuestras Biblias, y todo después de un libro importante que es Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, su nombre lo dice, va a inaugurar la obra de los apóstoles. Muy bien. Bien, las 13 cartas o epístolas, vamos a ver ahora la denominación de estas dos palabritas. Ajá. Las 13 cartas o epístolas, insisto, que llevan el nombre de Pablo, vienen las primeras y están divididas en dos pequeñas colecciones. Si nosotros agrupamos, queridos hermanos, las 13 cartas de Pablo, vamos a ver que 9 cartas están dirigidas a comunidades, geográficamente hablando. A iglesias que estaban asentadas en lugares geográficos, ¿no? Hablamos de Roma, de Corinto, de Galacia, de Éfeso, de Filipos, de Colosas y de Tesalónica. Entonces, estas 9 cartas están dirigidas no a personas en particular, como vamos a ver más adelante, sino a un conglomerado de personas. Ajá. Y 4 cartas de Pablo que llevan el nombre de Pablo están dirigidas a alguien en particular. Estamos hablando de Timoteo, 2 cartas a Timoteo, Tito y Filemón. Entonces ya desde aquí, hermanos, vamos ya discerniendo un poco cómo Pablo va a presentar sus diferentes temas, algunos a iglesias en particular y a otros a personas en particular. Y resulta curioso, como lo dije en una clase anterior, cada colección está acomodada en orden descendente del tamaño que se tiene, ¿no? Del tamaño que se tiene. Hay una diferencia entre Gálatas y Efesios. Efesios evidentemente es mucho más, creo, si no mal recuerdo, 200 palabras más tiene la carta de Efesios que Gálatas, pero aparece después de Gálatas. Porque Gálatas, por la importancia que tiene de ser autobiográfica, se coloca primero que la carta a los Efesios. Entonces, fíjense que la primera carta que inaugura el cuerpo paulino es la más grande de Pablo, Romanos. Luego, en extensión, siguen siendo las 2 de Corintio. Luego tenemos Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Vienen en orden descendente de las más extensas a las menos extensas. Siguiendo con Timoteo, con Tito, y terminamos con Filemón, que es una cartita, chiquitita, realmente, en comparación al tratado teológico de Romanos, por ejemplo. No hay comparación entre ambas, por eso al final del cuerpo paulino se coloca la carta a Filemón. Muy bien. Después de hacer esta breve introducción que tiene que ver con el mundo de las cartas, debemos entrar en la clasificación de estas. ¿Cómo se clasifican? En primer lugar, tenemos que discriminar, ¿no?, la terminología que debemos usar al momento de citar estos escritos. O son cartas o son epístolas. ¿Es lo mismo carta que epístola? ¿Alguien quiere participar, hermanos? ¿Qué entiende por epístola y qué entiende por carta? Que como dice, sí, por favor. Yo, según entiendo, que carta es lo que quiero transmitir, me pongo a escribir y lo que quiero transmitir. Y Ok. epístola es
es en sí lo que significa la carta, porque es un paquete, es no sé, algo que va, sí, como un paquete, lo diría yo, Ok, la epístola. ok. Ahí dejo. Gracias, Leti. Interesante. Me gusta la distinción que haces. ¿Alguien más quiere participar? Porque como les dije en un principio, ¿no? Siempre citamos, abramos la carta de Pablo, vayamos a la epístola de Filipenses. Pero, ¿qué queremos decir con eso? Si no logramos diferenciar, hermanos, si no logramos entender lo que estas denominaciones significan, no vamos a saber lo que estamos leyendo, ¿no? Hay un autor, Dumans, espero haberlo pronunciado bien, ahora lo escribo, que él hace una distinción y él dice, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, él dice que epístola es un ejercicio literario y artístico, como un paquete, diría Liti, ¿no? Un ejercicio literario y artístico que presenta generalmente una enseñanza moral a un público amplio y destinada a su publicación. Eso es epístola. Es un ejercicio literario y artístico que trae consigo una enseñanza moral. ¿Cabría esto en la denominación de las cartas o de las epístolas del Nuevo Testamento? Diríamos que en algunos casos sí. Ahora, si nosotros diferenciamos, perdón, no es Dumans, es Deisman, este autor decía, la carta era un medio no literario de comunicar información entre un remitente y un destinatario real separados por una distancia física, es decir, que la carta no tenía tanto firulete, ¿no? Era simplemente una correspondencia, a veces informal, a veces campechano, no sé si se entienda la palabra, o distendido, ¿no? Que se comunicaban entre personas que estaban separados geográficamente, que vivían de manera distinta. Bien, para efectos de nosotros, hermanos, de la clase, quiero seguir la postura de Raymond Brown, que dice que, si bien es cierto, es valiosa la aportación, no podríamos nosotros en algunos momentos determinados decir, bueno, esto es carta y esto es epístola del apóstol Pablo. Realmente vamos a ver que las estructuras que tienen las cartas, los escritos paulinos, van más en función de carta que de epístola. Van más en función de carta que en epístola. Pero que aún, por ejemplo, como vamos a ver ahora, que es una carta, si nosotros vemos el escrito a los romanos, pues a veces hasta parece que ni carta es, porque Romanos es todo un tratado teológico. Realmente no tiene una cara de carta, tampoco de epístola. Y entonces podemos usarla de manera discriminada, pero para efectos de la clase, en su mayoría le vamos a denominar carta a los escritos paulinos. ¿Ok? Carta a los escritos paulinos. Y voy a explicar por qué. Se podían escribir cartas de diversos modos. Esto es parte de las costumbres, hermanos alumnos greco-romanos o costumbres greco-romanas. Es decir, los autores bíblicos están inmersos en una cultura y esta cultura se ve reflejada, pues principalmente en el medio por excelencia de comunicación. En este caso son las cartas. Entonces, había muchas formas de escribirla. Una, a veces el autor mismo a mano tomaba un papiro, un pergamino, una tinta, y él de manera personal escribía las cartas. En otros casos, como aparecen en varias cartas que no se conocen como protopaulinas, sino deuteropaulinas, eran dictadas. Pablo dictaba algunas cartas, ¿no es cierto? Pero
le daba al quien estaba escribiendo cierta libertad de poder ponerle de su cosecha, diríamos, ¿no? En el último caso, cuando hablamos de dictado, debería cada sílaba ser copiada por el secretario, ¿sí? Con el uso a veces de un editor que corregía los errores. A veces pasaba, se escribía, se dictaba, el escribano, ¿no es cierto? El escriba iba anotando. Evidentemente, hermanos, como ustedes saben, la escritura antigua era, bueno, no me voy a meter en eso, pero mayúscula, minúscula, ¿no es cierto? No lleva puntos de acentuación, puntos, signos ortográficos, nada, era de corrido, ¿no es cierto? Y entonces, después que se escribía, se pasaba a un editor, diríamos, un revisor, como ustedes quieran llamarlo, donde detectaba si no, esta palabra está mal escrita o contiene este error. Y tenía que corregirlo. En otras ocasiones, después de que el remitente hubiera indicado solo las líneas generales del mensaje, es decir, alguien podía sentarse con su escriba y empezar a platicar su idea, decir, mira, yo quiero decirle a aquella iglesia tal cosa o a aquella persona tal otra cosa, y le empezaba, ¿no? Le decía todas las ideas. Entonces, el autor dice, bueno, ahora escribílo. Ahora escribí lo que yo te acabo de decir, ¿no? Entonces, cuando se daba esos casos, se podía conceder una mayor autoridad al escriba para formularlo, que se convertía en una especie de coautor de ese escrito, que eso pasa en las cartas deuteropaulinas, que son cartas que, como vamos a ver posteriormente cuando analicemos estas cartas deuteropaulinas, vamos a ver que muchas de estas cartas se alejan de la forma de escribir, de los conceptos, de las palabras, de las ideas, de las frases, de la impronta que Pablo le imprimió a las protopaulinas, que Pablo le imprimió a las auténticas, a las suyas, ¿cierto? Que pudo, él escribió algunas, ¿no? De puño y letra. Como vamos a ver ahora, es muy probable que Pablo haya escrito, porque es una cartita muy chiquitita, la de Filemón, él mismo, es muy probable que la haya escrito. Pero en otras cartas, Pablo pudo haber utilizado esta costumbre que era muy común en aquellos tiempos. Muy común. Entonces, por eso vamos a ver que muchas de las cartas deuteropaulinas, las que se dicen que no son auténticas de Pablo, no porque sean espurias, no porque sean apócrifas, no porque sean falsas, no, simplemente porque no fueron escritas directamente por él, pero sí inspiradas en el pensamiento paulino, en su concepción, en su interpretación, en su teología. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una carta deuteropaulina como la de Efesios, ¿cierto? O la de Colosenses, o las de Timoteo, por ejemplo, que vamos a encontrar frases, insisto, ideas que no las vemos en Corinto, no las vemos en Tesalonicenses, o no las vemos en Gálatas. Es por esta situación que se daba al momento de escribir las cartas. Así es que era muy normal en aquellas épocas, hermanos, darle crédito a las obras seudónimas, ¿no? En donde yo podría escribir a nombre de Pablo, por ejemplo. Entonces, yo era un discípulo de Pablo, yo aprendí el pensamiento paulino, escucho las ideas de Pablo, Pablo me concede esta autoridad de escribir la carta, ¿no es cierto? En mi forma, mis palabras, mi impronta como escritor, como escriba, pero mi obra la rotulo con el nombre de mi maestro, diríamos, ¿no? En este caso, de Pablo. Muy bien. Respecto a Pablo, como dijimos, posiblemente escribió enteramente a propia mano la breve carta de Filemón. Si leemos en el versículo 19 de Filemón, ¿alguien me ayuda a leer, por favor? Filemón 19.
Atendiendo a esta referencia de Pablo, Leo. ¿sí? El versículo 19 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Gracias. Entonces, con esta indicación es posible, ¿no es cierto?, que al ser una cartita chiquita, Pablo no hubiera elegido un secretario, un amanuense, como se le conoce, los amanuenses, no habría necesitado uno, sino que él habría escrito. Incluso en unas cartas muy grandes tenemos las referencias de que algunas de las líneas fueron escritas por el mismo Pablo, pero ahora en composiciones mucho más grandes, donde pudo haber tenido amanuense, pero en algunos lados lo hubiera dicho, no, para, esto yo lo quiero escribir. Ayúdenme por favor a leer estas referencias. Primera de Corintios 16:21. Gálatas 6:11 y segunda de Tesalonicenses 3:17 y Colosenses 4:18. Leo la primera, Por pastor. favor. Primera Corintios 16:21. Leo en NTV. Este es mi saludo de puño y letra, Pablo. Muy bien, entonces con esto podemos saber que a lo mejor la última parte de la carta a los Corintios pudo haber sido escrita directamente de la mano de Pablo. Gálatas 6:11. Leo, Sí. sí, Gálatas 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Muy bien, entonces muchos autores dicen que Pablo no veía bien, entonces él tenía que escribir grandota, pero otros dicen que es más como la expresión de decir, ¡ah! No puede ser que no puedan ver lo que yo estoy escribiendo, le estoy escribiendo tan grandote como para que todos entiendan, pero entendemos que esta es una de las cartas auténticas de Pablo y que es muy probable que algunas líneas Pablo haya él tomado la pluma. Iba a decir la virome, pero no hay virome en aquellos para escribir. ¿Ok? Siguiente. Segunda de Tesalonicenses 3:17. Leo. ¿Sí? Leo. Dale, Veré. Ya leí yo, dale. 3:17 dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Amén. Uh-huh. Gracias. Entonces vemos también que hay referencia de que evidentemente haya habido de Pablo la intención de escribir, ¿no es cierto? No sabemos hasta qué porcentaje, si le escribió todo o solamente remató la carta dándole la autoridad que él necesitaba darle a ese escrito. Colosenses 4:18, si alguien lo tiene. Leo, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Muy bien, lo mismo sucede entonces en estas referencias, que es muy probable que haya Pablo escrito parte de estas cartas por él solo. Sin embargo, es probable que el resto de las cartas, porque aquí solamente vemos referencia en Corintio, Gálatas, Tesalonicenses, la segunda y Colosenses, ¿no es cierto? Es muy probable que las restantes Pablo haya utilizado un amanuense, ¿no? Haya utilizado un secretario, tal y como lo expresa plenamente la última parte de la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 16, versículo 22, que dice, yo Tercio, bueno, para nombrecito del hermano, ¿viste? Del hermano Tercio, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Vieron? Entonces vemos que esta costumbre, ¿no? No era mal vista,
hoy se consideraría un plagio si yo me fusilo las ideas de otra persona y le pongo mi nombre, ¿no? Pero en este caso, Tercio es quien escribió una carta tan larga como fue la carta a los romanos. En toda esta cuestión ignoramos, como dije, en qué grado Pablo proporcionó las palabras a sus amanuenses, a sus escribas. Es decir, si él trabajaba con secretarios, con coautores, es muy difícil saber qué tanto Pablo le dio la libertad a sus discípulos. Todo maestro le daba libertad a sus discípulos para que destacara, y es muy probable que Pablo lo hiciera en sus mismos escritos, dándoles libertad a ciertos autores, ¿no es cierto? Pudo haber dictado exactamente algunas cartas, pudo haber dicho, a ver, amanuense, toma el pergamino, el papiro, y vamos a escribir, y él pudo haber dictado, pero en otras pudo haberle dado cierta libertad, como lo mencioné en la carta a los Colosenses, donde muestra un estilo muy diferente al de las cartas protopaulinas, es decir, ya analizando, según los estudios bíblicos, analizando las estructuras gramaticales, las expresiones, las palabras, las frases, incluso la teología misma, pues se da uno cuenta que hay una diferencia muy, muy importante, y esto probablemente haya sido porque Pablo le dio esa cierta libertad a discípulos suyos para que escribieran cartas en nombre de él. Ahora, ¿esto afecta a la inspiración bíblica? Bajo ninguna circunstancia. El hecho de que Pablo haya permitido que hayan sido coautores los que hayan escrito estas cartas que nosotros hoy consideramos palabra de Dios, no significa que el Espíritu Santo no haya inspirado a estas personas también para escribir este texto sagrado. ¿Okay? Entonces, el tema de la doctrina de la inspiración queda intacta. Alguien puede decir, si no la escribió Pablo, entonces no es palabra de Dios. No, porque entonces pensaríamos, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo es racista, si usted me permite plantearlo de esa manera, ¿no es cierto? Y decir, bueno, yo solamente elegí a Pablo y si Pablo no hubiera estado, entonces no tendríamos Nuevo Testamento. No, el Espíritu actúa y es libre de usar a quien sea, pero evidentemente estas personas también fueron inspiradas, si es el caso, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Okay? Muy bien. Entonces, esto es sumamente importante, queridos hermanos. Esto es sumamente importante. Ojo con esto, ojo con esto. Bueno, no tenemos una materia, ojalá y muy pronto el seminario pueda incluir una materia que tenga que ver con la narrativa bíblica, pero quiero decirles algo para que ustedes puedan notarlo. Las cartas del Nuevo Testamento, en particular las de Pablo, estaban pensadas para ser leídas en voz alta a fin de persuadir a los oyentes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente, cuando alguien escribe una carta, pues si usted me escribe una carta a mí, pues me va a llegar en un sobrecito, me va a llegar en un papelito, ¿no? Yo la voy a tener en mis manos y yo la voy a leer a mi forma, a mi manera, a mi estilo, a mi comprensión, rápido, lento, tartamudea o no, etcétera. Pero en la antigüedad, pues no había fotocopiadoras como para que cada quien tuviera su Biblia como hoy lo hacemos en nuestros cultos, ¿no? Hoy el predicador dice, bueno, abramos la carta del apóstol Pablo a Gálatas, y todo el mundo abre su Biblia y cada uno lo lee en su propia Biblia, ¿no? Entonces cada uno tiene su propia escritura y uno lo lee ahí. En la antigüedad no había eso, no tenían Biblias, hermanos, y tampoco había fotocopiadoras como para decir, sáquenle copias y repartan a cada uno para que sigan la lectura. No, era costumbre que cuando se escribió una carta se reunía la iglesia, ¿no? Por eso es la congregación, se congregan, se reúnen, se sentaban, guardaban silencio y uno se levantaba
agarraba la carta que había sido recibida y la comenzaba a leer. Este era un ejercicio importante que nosotros ahora ya no tenemos. Pero la Biblia, déjenme plantearlo un poquitito de esa manera, la gran mayoría, si no es que todo el texto sagrado, diríamos, ha sido escrito para ser leído en voz alta. Porque, insisto, ningún autor bíblico escribió pensando que en el siglo XXI íbamos a tener escáner, íbamos a tener fotocopiadoras, íbamos a tener un montón de cosas. Pues no, evidentemente no. Entonces, las cartas, hermanos, tienen una función muy interesante de leerlas en voz alta. Ojalá cuando ustedes lean las cartas, léanlas por favor en voz alta, no las lean en voz baja o en la mente. Léalas en voz alta y hagan un ejercicio con alguien. Agarren a su esposo, a su esposa, a sus hijos, al vecino. Pues al perro no, porque no les va a entender, pero agarren a alguien, ¿no es cierto? A un hermano de la iglesia y díganle, yo te voy a leer la carta. Algo muy interesante que quiero decirles, hermanos, es, y que todos tenemos que mejorar en eso, todos, yo siendo el primero, es que me he percatado que muchas veces cuando nosotros exponemos el texto bíblico, cuando hacemos un sermón, cuando dirigimos, cuando predicamos, cuando hacemos reflexiones, no leemos bien. Y ese es un problema, hermanos. Ese es un problema. Tenemos que aprender a leer bien, ¿no es cierto? Porque cuando una persona lee bien y lee de manera correcta el texto bíblico, entonces hay un efecto en el oyente. En el oyente. Entonces es algo que nosotros a veces no identificamos. Leemos de corrido. Siempre les he dicho, leemos como si fueran recetas de cocina. 600 gramos aquí, poner a hervir, poner un sartén, sacarle el sartén a flama baja, que esté cocinado 200 grados, etcétera. Y en ese tenor nosotros leemos también la Biblia y la leemos en voz alta. Yo los quiero invitar con mucho cariño a todos y a todas que hagamos ejercicios de lectura. Hoy tenemos muchos medios para eso. Busquen en internet, vayan a un curso ¿cómo es? De oratoria, en fin. Ay, hermanos, eso sería tan maravilloso. Porque evidentemente, ¿no es cierto? Cuando nosotros leamos la palabra, pues no es lo mismo, hermano, tener que escuchar a alguien así tartamudeando y uno leyendo el texto como diciendo, ¡ay, está la palabra! Ya perdió todo, ¿no es cierto? Toda esencia, toda, o leemos una palabra por otra y entonces el que está leyendo en su Biblia dice, pero no es lo mismo el salterio que el salterio, ¿no? Vamos a leer el salterio. No es el salterio, es el salterio, ¿no? Bueno, yo les pido eso, ¿no? Como para todos, yo incluido también, porque a veces tartamudeo y mi esposa me dice, mira, no. Y sí, ¿por qué, hermanos? Por esta sencilla razón, sencilla y poderosa. La Biblia está escrita para ser leída en voz alta. Y entonces, cuando se lee en voz alta, la gente se persuade solo con escucharla. Por eso la palabra dice, la fe viene por el oír. ¿Recuerdan? La fe viene por el oír, porque evidentemente las primeras comunidades cristianas pues no tenían en sus manos la Biblia, entonces el orador o el hablante pues se esforzaba para darle la entonación, la fuerza, el ritmo, y entonces la gente, ¡oh, Gálatas insensatos! Porque así escribe Pablo. ¿Quién los fascinó a creer un evangelio diferente al que nosotros les hemos anunciado? Eso aparece en la carta a los Gálatas. Y parece incluso, hoy ya aparece incluso con signos de exclamación. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando leemos la Biblia? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó a creer un evangelio diferente al que nosotros hemos anunciado? Pues si lo leemos así, hermanos, pues no tiene un efecto en las personas. Se los ruego, se los suplico a todos, por favor, aprendamos a leer la palabra, ¿ok? Esto va a ser muy impactante en nuestros sermones, en nuestras reflexiones, ¿no?
Bueno, cierro el paréntesis. Ah, dice, muchas veces en la iglesia se lee sentado. Sí, sí, pues, o sea, no sé si es una apreciación, Liti, como un comentario negativo o positivo. No logro entenderlo, pero sea sentado, sea parado, ¿no? Lo importante es que podamos lograr el efecto persuasivo en nuestros oyentes. Entonces, consecuentemente, como los discursos, estas composiciones pueden tener, son piezas retóricas en las que se valoraba la autoridad del autor, la calidad del escrito y el efecto deseado por él. Por eso es que las primeras comunidades cristianas aprendían a escuchar, ¿no? Escuchan. Hoy, pues ya tenemos la ventaja de tenerlo escrito, pero eso es una desventaja. Porque ahora sabemos que no es alterio, sino es alterio. Entonces, esto es muy importante, que nosotros lo podamos identificar. Haga ejercicios de lectura, lea la palabra en voz alta, haga lectura rápida, lectura pausada, póngase un lápiz o un lavirome en la boca, ¿no es cierto? Atravesada y lea con eso le va a ayudar a soltar la lengua, lea en voz alta, en voz baja, ejercite. ¿Ok? Bien, otra vez vuelvo a cerrar el paréntesis. No, pero esto es importante, hermanos, de verdad, porque si nosotros valoramos esto, le vamos a dar realmente el peso que corresponde al texto sagrado. El texto sagrado es vibrante, hermanos, es vivo, por eso el escritor de los Hebreos dice que es una espada de tanto filo, ¿no es cierto? Que penetra hasta la profundidad, las coyunturas, los huesos. Entonces hay que hacerlo, hay que presentarlo de esa forma. ¿Ok? Bueno, tampoco se emocionen cuando lean, por ejemplo, la genealogía de Jesucristo de Mateo capítulo 1. No necesitamos ahí decir, y Zorobabel engendró a Absalán y Absalana. Ok, hermano. Yo me divierto solo, al fin que nadie me está mirando ahora. Cierro el paréntesis, nuevamente, sigo adelante. Ok, ¿cuál era el formato que tenían las cartas de este siglo? El formato más o menos normal, detectable en la mayoría de las cartas o epístolas, porque están las epístolas universales, se distinguen generalmente en 4 partes. Cada carta, hermanos, tenía 4 partes que vamos a analizar hoy. Tenía una fórmula introductoria, tenía como segundo punto una acción de gracias, como tercer punto, cuerpo, mensaje de la carta, y cuarto, una fórmula conclusiva. Estos elementos que vamos a analizar uno por uno de manera detallada son lo que conformaban las cartas paulinas. Pablo se ceñía a este formato porque era el formato que él conocía y era el formato que sus oyentes conocían y era el formato que de manera corriente pues se manejaba dentro de los círculos eclesiales, políticos, sociales, académicos de aquella época. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver una por una. ¿Okay? Primero, la fórmula introductoria. Fórmula introductoria. ¿Qué significaba esto? La fórmula introductoria en una carta greco-romana, recuerden que nosotros estamos guiándonos en lo que en la época del primer siglo, con una influencia griega y romana, ¿no? Tenía. Bueno, esta fórmula introductoria tenía 3 elementos básicos. Primero, se identificaba el remitente. Segundo, el destinatario, ¿no? Quién se dirigía, quién escribía, a quién se dirigía, y había un saludo. En el saludo tenía una
había una, ¿cómo es? Se me fue la palabra. En el saludo había un agregado que podía darse a este punto, ¿ok? A veces, aunque a veces hay otro componente, yo no sé por qué no leí, había otro componente, un agregado que ampliaba el saludo. Siempre cuando se hacía el saludo, se recordaba al destinatario, ¿no? Oh, cómo me acuerdo de ti. Se le deseaba buena salud, espero que estés re bien de salud, ¿no? Y yo estoy también muy bien de salud. Esto era como el agregado que existía en el saludo. Pero vamos a verlo ahora. Vamos a ver ahora uno por uno de estos elementos de la primera elemento que constituyen las cartas. Acuérdense, estamos viendo fórmula introductoria. ¿Qué era el remitente? Vamos a hablar sobre el remitente. Pues es la expresión del nombre de quien escribe, ¿no? Es decir, es quien se identifica, ¿no?, como el autor de esa carta. Identificado a veces con mayor precisión por un título que determina su autoridad. A veces las cartas grecorromanas iban acompañadas del nombre y del título, ¿no? Abraham Marín, profesor o director del seminario. Entonces, siempre en las cartas vamos a encontrar el remitente. En el caso de las cartas paulinas, ¿ah?, en primera y segunda de Tesalonicenses solamente vamos a encontrar la expresión Pablo. No hay una alusión a alguna autoridad de él, algún título, algún rasgo que identifique, ¿no?, quién es él. Si ustedes leen estas primeras cartas, métanle ficha a su Biblia también, hermanos. Vamos a tratar de buscar. Y Primera Tesalonicenses empieza diciendo Pablo, Silvano, Timoteo, a tal persona, ¿no? La segunda carta dice Pablo, Silvano, Timoteo, a tal persona. Solo se identifica con el nombre. Pero en las siguientes cartas, Pablo 9 veces se va a identificar con un título, con una autoridad. En algunas de ellas, Pablo se va a identificar como apóstol. Por ejemplo, Colosenses inicia diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Apóstol de Jesucristo. O en algunos otros casos va a ser apóstol por Jesucristo. 9 veces Pablo se va a identificar en sus cartas con esta autoridad. Esto va a ser muy importante porque en toda carta, cuando ya se inicia con cierto peso, entonces quiere decir que el contenido de la carta es importante. Ahora, como ustedes van a ver en la lectura, una de las cosas que no reconocían de Pablo era su apostolado. Pues muchos lo seguían pensando como el gran renegado. Pero él dice, soy un apóstol. Como los grandes apóstoles que conocieron al maestro. 2 veces Pablo se va a identificar como siervo de Cristo Jesús, ¿no? Como siervo de Cristo Jesús. Y ese, por ejemplo, lo encontramos en Filipenses, donde Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿no? O de Cristo Jesús. Y en Tito encontramos que Pablo se va a identificar como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, como siervo de Dios. Entonces, vemos que en estas fórmulas introductorias siempre hay una identificación de quién es el que está enviando la carta. Y que iba seguido con su título, su jerarquía, su grado, como quieran llamar.
Y estas son las expresiones con las que Pablo se presenta. Y algo muy interesante, ¿no? Es que en 8 de las 13 cartas paulinas se nombra a un corremitente. Es decir, que es muy probable que hayan sido estas personas las que hayan ayudado a la escritura de la carta, al dictado de la carta, a la edición de la carta, a haber tenido autoridad de Pablo para escribir tal o cual carta. Entonces, en 6 cartas, nosotros encontramos a Timoteo. En la carta a Filemón, por ejemplo, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Hay un corremitente, es decir, 2 personajes se identifican para esto. Evidentemente, quien tiene mayor peso es Pablo, porque Pablo es el único que se identifica con un título, diríamos, ¿no? En 2 cartas se menciona a Silvano y en una carta se menciona a Sóstenes. ¿Ok? Les dejo de tarea que ustedes investiguen en qué carta se menciona a Sóstenes como corremitente de la carta. ¿Ok? Entonces, en toda carta hay un remitente que evidentemente va a identificarse como el que se dirige a tal persona. Segundo, los destinatarios. En toda carta, ¿no? Siempre se manifiesta hacia dónde se dirige, perdón, sí, hacia dónde o a quién se dirige esta carta. La forma más simple es la del nombre propio, es decir, te la dirijo a ti, en el caso de Filemón, te la dirijo a ti, Filemón, porque así dice la carta. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Entonces sabemos que el destinatario pues era un nombre propio, era una persona en particular y en este caso era Filemón. Pero en la mayoría de las cartas neotestamentarias y de la época subapostólica, es decir, la que siguió a los apóstoles, los destinatarios no son personas en particular como tal, en la gran mayoría. Un segundo, hermanos. No, en su mayoría las cartas no van dirigidas a una persona en particular, sino que en 5 cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de los Corintios y Gálatas, los destinatarios están identificados como la iglesia. Entonces leemos, por ejemplo, en primera los Corintios, dice el versículo 1 y 2, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ya les hice la tarea. Bueno, Sóstenes es un corremitente, insisto, es alguien que Pablo está presentando con cierta autoridad. Son nombres que nosotros no los registramos, hermanos, porque no hemos entendido cómo están elaboradas las cartas, ¿no? Silvano, Sóstenes, y vamos a ver algunos otros más. Timoteo sí, porque hay una carta de él. ¿Ah? Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces no va a una persona en particular, sino va identificado a la iglesia. Y en 4 cartas, que serían Filipenses, Romanos, Colosenses y Efesios, va dirigida a los santos. Entonces, Romanos, por ejemplo, dice, versículo 7, capítulo 1, versículo 7 de Romanos, dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Los llama santos. Entonces, vemos en los destinatarios, ¿no? A
que evidentemente siempre se identificaba pues a quienes iban dirigidas las cartas. Debemos notar que tanto la iglesia de Colosas como la de Roma no fueron fundadas por Pablo. Pablo no fundó ninguna de estas dos iglesias, pero a las dos les dirige una carta. No los conoce realmente y les dirige una carta. Y finalmente, la tercera parte de las fórmulas introductorias tienen que ver con los saludos. Ahora, era muy común, hermanos, que en ocasiones esta sección del saludo se omite. No hay una generalidad, ¿no?, de que Pablo mencionara estos saludos. Las cartas judías de este periodo tienden a sustituir los saludos porque las cartas griegas, hermanos, empezaban con el griego chairen, que en latín es ave, que significa salud. Salud. Entonces, el ejemplo lo vemos aquí en Santiago 1:1. Santiago es una carta escrita por un judío, Santiago, el hermano de Jesús, y acá sí utiliza el saludo donde dice a las 12 tribus de la diáspora, salud, ave, o en griego, chairen. Por lo regular, las cartas judías, debemos saber, hermanos, que este ejemplo que acabo de leerles, algunos de los ejemplos del Nuevo Testamento presentaban el chairen regular. Esto porque recuerden que todas las cartas del Nuevo Testamento están escritos en griego. Todas las cartas del Nuevo Testamento están escritas en griego. Pero las cartas judías no usaban el ave, sino usaban el griego eirene o el hebreo shalom, que significaba paz. Este era el saludo introductorio que tenían las cartas. En el caso de Pablo, en el caso de las cartas paulinas, no se usa ni el shalom, ¿no? No se usa el shalom, porque el shalom es hebreo, recuerden, y las cartas paulinas, en este caso en específico, son griegas, pero tampoco se utiliza el ave, ¿no? El latín ave, que significa salud. Por eso vieron que los gladiadores, cuando saludan al emperador, le dicen ave César, ¿no? Te saludamos, César, salud. Utilizados solamente utilizados solos, son típicos de las cartas neotestamentarias, puesto que emplean combinaciones de sustantivos acompañados de otros elementos llamados, por ejemplo, misericordia y amor, gracia, ¿no?, y paz en el término eirene, más que en el término hebreo. Entonces, los saludos introductorios nunca van a ser salud, ¿no?, sino más bien van a ser esta combinación de palabras, gracia, paz, misericordia, amor. Son los 4 sustantivos que Pablo en muchas de sus cartas ocupará 2, ocupará 3 o los mezclará, ¿no? Y entiende Pablo que estas características, ¿no?, gracia, paz, misericordia, amor, son de Dios el Padre, y en muchos casos, en algunas cartas menciona que son de Jesucristo. Esto va a ocurrir, excepto, como dijimos, en Tesalónica, que no ocurre, pero la mayoría de las cartas va a ocurrir esta combinación. Por ejemplo, Filipenses, tomo un ejemplo cualquiera, Filipenses, versículo 2 dice, capítulo 1, versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Vamos a ver si encontramos otra combinación. Gracia y paz, Colosenses también.
Timoteo, por ejemplo, la primera carta a Timoteo, dice: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver que en los saludos encontramos eso. Y como les decía que se agregaba un componente a estas fórmulas, pues el componente que se agregaba siempre eran los recuerdos o los deseos de que los remitentes, perdón, los destinatarios gozaran de buena salud. En las cartas personales de ambientes greco-romanos, dentro de la fórmula introductoria, se expandía a menudo los saludos por medio de recuerdos o deseos de buena salud, cuando el remitente rogaba por la salubridad o la salud del destinatario o aseguraba que la suya estaba muy bien. Era muy común eso. Espero que goces de buena salud y te informo yo que yo también estoy bien. Eso por lo regular en el mundo greco-romano se utilizaban al momento de la elaboración de las cartas. Encontramos esta observación o este agregado en la primera carta a los tesalonicenses, donde los recuerdos forman parte de la acción de gracias más que de la fórmula introductoria, pues después del dar gracias del capítulo 1, versículo 2 de primera de Tesalonicenses, la carta continúa en el 1:3 diciendo: haciendo memoria sin cesar de vuestra fe ante nuestro Dios y Padre. Entonces siempre los saludos se extendían haciendo memoria del recuerdo, ¿no? De los destinatarios. En el caso de Pablo, Pablo dice: yo recuerdo, ¿no? Los tengo presentes a ustedes, los recuerdo muy bien, y cuando oro a Dios, pues pido por ustedes. Muy bien, entonces en este primer punto, hermanos, vemos que todas las cartas tienen 3 elementos, ¿no? Remitente, destinatario y los saludos, que en el caso de Pablo va a utilizar estos sustantivos como gracia, paz, misericordia y amor. No va a usar el ave latina, salud de las cartas, no lo encontramos, pero sí va a usar estos y entenderá en este saludo introductorio, ¿no? Que estos sustantivos vienen de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a tomar un receso acá, ¿les parece, hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? ¿O nos regresamos? No sé si a ustedes les esté pareciendo interesante esto, hermano, pero la verdad que es muy interesante porque es la manera en que nosotros podemos acercarnos con mayor claridad al pensamiento de Pablo y cómo lo transmitió y cómo lo planteó. Entonces, eso lo hace mucho más valioso. Y no la leemos como receta de cocina. ¿Okay? Bueno, si no hay alguna pregunta, algún comentario, 10 minutitos de receso, hermanos, y volvemos a la clase.